capítulo 17, párrafo número 2, nos dice: esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. Oremos, hermanos. Señor, bendito Padre, te damos gracias porque has establecido este fundamento para nuestra perseverancia. Te rogamos que nos des entendimiento en esta verdad y nos des también, Señor, el consuelo que viene con ella. Ayúdanos a entender estas cosas tan grandes, tan gloriosas y que tienen un impacto tan práctico, Señor, tan profundo en nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el párrafo anterior estuvimos considerando la declaración de la perseverancia. Y vimos que ese párrafo tan largo, uno de los más largos en la confesión, nos resume todo lo que íbamos a encontrar en este capítulo. Vimos quiénes eran los sujetos, ¿verdad? Quiénes son los que perseveran. El capítulo nos decía la perseverancia de los santos. El párrafo número 1 nos describió más quiénes son los santos, los creyentes. Y vimos aquella declaración como tal que nos decía que no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en este estado hasta el fin y serán salvos eternamente. Eso fue lo que estuvimos viendo en el párrafo número 1. Lo que hace el segundo párrafo es hablarnos de cuál es el fundamento de esa perseverancia. El párrafo 1 la declara, el párrafo número 2 nos da el fundamento. ¿Cómo es que podemos hablar de esa perseverancia? ¿En qué nos basamos para hablar de esa perseverancia? ¿Cómo es que podemos tener certeza de esa perseverancia? Así que si en el primer párrafo vimos el qué, en el segundo párrafo vemos el por qué. La verdad que se nos expresa además aquí en este párrafo tiene una relación directa con el tema de la seguridad de la salvación, el capítulo que vamos a considerar después, el capítulo 18. Pero si entendemos bien cuál es el fundamento de la perseverancia, va a ser muy natural para nosotros entender cómo es que podemos hablar de la seguridad de la salvación de manera correcta. Ahora, a un nivel práctico, hermanos, este párrafo toca la pregunta que muchos nos hacemos a menudo. ¿Qué me asegura que perseveraré hasta el fin? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a perseverar hasta el fin? Si soy una criatura tan débil y cambiante, una criatura voluble, una criatura inestable, ¿qué fundamento puedo tener para hablar de la perseverancia? La confesión, hermanos, nos da una respuesta consoladora. Y recuerden que lo único a lo que nos vamos a dedicar en esos 3 párrafos de este capítulo es a ver el consuelo que encontramos aquí. Pero veamos entonces la estructura de este párrafo. Yo les he dicho que podemos titularlo como el fundamento de la perseverancia. Vamos a verlo entonces en 3 puntos. En primer lugar, de lo que no depende la perseverancia. La confesión dice nuestro libre albedrío. Vamos a ver después de lo que sí depende la perseverancia. Y hay varios elementos allí que la confesión enlista. Y por último, vamos a ver cuál es el resultado de ese fundamento. Comencemos pues con lo que no depende la perseverancia. La confesión nos dice: esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de que la confesión diga esto, que nos diga
del que no depende. La confesión nos había hablado de libre albedrío ya en otro capítulo. Y en ese capítulo vimos que el libre albedrío se define en los diferentes estados del hombre. En el estado de inocencia en el que fue creado Adán y Eva, después en el estado de pecado en el que nacemos todos nosotros por naturaleza, y después en el estado de gracia, que es en el que nos encontramos los creyentes. ¿Qué pasaba, hermanos, con el libre albedrío en el estado de gracia? En el estado de gracia tenemos la capacidad para hacer bien, tenemos el deseo para hacer lo que es bueno voluntariamente, pero ¿cuál es el problema? Que ese deseo está mezclado en nosotros los creyentes también con deseos por lo malo. Os lo había dicho el capítulo 9, párrafo 4. Aún en el estado de gracia hay corrupciones remanentes. Entonces, en razón de esas corrupciones, ¿qué pasaría si nuestra perseverancia dependiera de nuestro propio libre albedrío? Nuestra perseverancia sería imposible. Pero aún si nos sintiéramos muy optimistas y supusiéramos que fuera posible, quizás diríamos, entonces sería alcanzable. Pero nada ni nadie podría asegurarnos que nosotros, a un nivel personal, vamos a perseverar. No habría seguridad. Y mucho menos podría tener alguien una certeza infalible, que es la manera en la que habla nuestra confesión de fe, sobre todo en el capítulo 18, diciéndonos que nuestra seguridad no es una conjetura, no es que sea algo probable, es una certeza infalible de fe. ¿Cómo podemos llegar a eso? Hay que pensar bien en cuál es el fundamento. Y la confesión nos dice que ese fundamento no es nuestro propio libre albedrío. Nuestra perseverancia no depende del libre albedrío. Pero ¿de qué sí depende entonces? Vamos a ver la segunda parte. ¿De qué sí depende la perseverancia de los santos? La confesión dice, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia. Tenemos aquí 5 elementos, algo que tiene que ver con el Padre, algo que tiene que ver con el Hijo, algo que tiene que ver con el Espíritu Santo, el juramento de Dios y el pacto de gracia. 5 cosas o 5 elementos que encontramos aquí. Y si observamos, hermanos, la manera en que la confesión redacta esto, encontramos que se trata de un fundamento trinitario. Está la elección del Padre, se nos habla del amor libre e inmutable de Dios el Padre, se nos habla de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo, la unión con Él, ahí está el Hijo. Encontramos al Espíritu Santo también, de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos. Un fundamento trinitario, un fundamento revelado, porque también tenemos un juramento que se encuentra en la palabra de Dios, y también un fundamento pactual, porque la confesión termina diciendo, y de la naturaleza del pacto de gracia. Un fundamento trinitario, un fundamento revelado y un fundamento pactual. Veamos entonces, hermanos, cada uno de estos elementos. En primer lugar, la confesión nos habla de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. ¿Qué es lo que esto significa? Vamos por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. ¿Dónde encontramos en eso, hermanos, la inmutabilidad del decreto de elección? ¿Quién es el que nos ha escogido? ¿Quién es el que ha predestinado? Pablo dice, es Dios el que nos predestinó, es Él mismo el que nos llama, es Él mismo el que nos justifica. El decreto de Dios entonces, por el que Él predestinó a una cantidad de personas para salvación, no puede cambiar. Los decretos son eternos. No hay manera en que el decreto de Dios cambie. Es un decreto inmutable, un decreto sin cambio. Y la confesión nos dice o nos lleva a ver cuál es el motivo, hermanos, de dónde fluye, de dónde surge ese decreto. ¿De dónde surge, hermanos? Del amor libre e inmutable de Dios el Padre. Ese propósito entonces con el que Él nos ha escogido fluye de un amor que es libre, no está condicionado por nada y al mismo tiempo es también inmutable. Su decreto es inmutable, su amor es inmutable. Nadie entonces, ¿verdad?, que haya sido escogido para salvación puede privarse a sí mismo de algo que Dios ha asegurado por su voluntad. Estamos hablando, recuerden, de la voluntad de Dios, no del libre albedrío del hombre, ya nos lo ha dicho la confesión, sino de la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es segura, es inmutable, no cambia. Un amor inalterable. Además, la confesión nos lleva a ver Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11. Hablando acerca de Jacob y Esaú. Romanos 9, 11 nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Cuál es el punto de Pablo allí? Dios ya había dicho de antemano qué es lo que iba a pasar con estos dos. A uno lo iba a amar, ¿verdad?, a Jacob, y a otro lo iba a desechar, a aborrecer, a Esaú. Y Pablo nos dice, nos aclara, que este propósito que Dios ya había revelado fue antes de que aún nacieran. Ellos no habían hecho ni un solo acto. Pero Pablo dice que el propósito de Dios ya estaba fijado. Un propósito que es conforme a la elección. No por las obras, sino por el que llama. Recuerden, la confesión dice, no por nuestro propio libre albedrío, sino por la elección de Dios. Versículo 16, allí mismo en Romanos 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección de Dios entonces no dependía del libre albedrío de Jacob y Esaú, sino de la voluntad de Dios. Y en el caso de Jacob, su salvación y su perseverancia dependían también del decreto de Dios. Dios tuvo misericordia de él. Y si tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, de examinar cómo es que fue la vida de Jacob, entenderíamos más, hermanos, de esa elección. Porque Jacob era un hombre malvado, era un hombre engañador, era un hombre que empieza a poner condiciones a Dios, hace un voto cuando se dirige a buscar, ¿verdad?, a una mujer, como le habían dicho sus padres, de la misma familia. Y él le pone una condición a Dios: Señor, si tú me bendices en este viaje, yo te voy a adorar. Hasta que pasan varios capítulos en el libro de Génesis en el que Jacob tiene ese encuentro con el ángel y vemos que la actitud de Jacob cambia radicalmente después de eso. Pero entonces, hermanos, esa perseverancia se basa en la inmutabilidad del decreto de Dios. Fue Dios el que escogió a Jacob. En segundo lugar, segundo elemento que tenemos aquí, ¿cuál es la otra parte del fundamento de nuestra perseverancia? Número 2, la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. 3 cosas se nos mencionan aquí respecto a Cristo: sus méritos, su intercesión y la unión con Él. Vean, hermanos, cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5.
versículos 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una progresión aquí en las palabras de Pablo y en su argumento. Y es algo que llena nuestros corazones de seguridad. Pablo dice que somos justificados en su sangre, en la sangre de Cristo. Esto es por medio de su muerte, por su sacrificio. Pero luego dice que estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la muerte de Cristo sirve para justificarnos y la resurrección de Cristo nos asegura, estando ya justificados, que seremos salvos por su vida. Tanto su muerte como la resurrección de Cristo, como lo que Él está haciendo en este momento con esa vida indestructible, intercediendo por nosotros, todo ello, hermanos, obra a nuestro favor. Por eso la confesión nos habla de los méritos, de la intercesión y de la unión con Él. Pero además la confesión menciona el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 19. Juan 14, 19. Que es parte del discurso del aposento alto, el último discurso que el Señor da en el Evangelio según Juan a sus discípulos antes de su muerte. Y en Juan 14, 19 el Señor dijo estas palabras: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La seguridad entonces de que los discípulos vivirían dependía de la vida de Cristo. Y tal parece que el Señor se refiere aquí a la resurrección, el poder entonces de una vida resucitada, de una vida que es indestructible, da seguridad a los discípulos de que ellos, en unión con Cristo, también disfrutarían de las mismas bendiciones. El Señor dijo que iba a morir, el mundo no le iba a ver, los discípulos le iban a ver por un tiempo, el Señor se les iba a aparecer una vez que hubiera resucitado, como lo vamos a ver en el Evangelio según Marcos hoy, y la vida resucitada de Cristo era parte del fundamento de la seguridad de estos discípulos, para decir, así como el Señor vive, así como Él resucitó, nosotros en unión con Él viviremos. Además, hermanos, encontramos que la confesión nos habla del juramento de Dios. Hemos visto la inmutabilidad del decreto de elección, la base de la eficacia de los méritos de Cristo, y ahora vemos el juramento de Dios. ¿Cuál es el juramento que Dios dio? Vamos por favor a Hebreos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Hebreos 6, 17. Según el versículo 14 de ese capítulo, el juramento fue con estas palabras: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Estas fueron palabras del Señor para Abraham, palabras que Dios confirmó con un pacto. Ahora, el versículo 17 nos dice esto: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cómo se celebra ese juramento? Dios pasó, lo vimos en Génesis capítulo 15, por en medio de los animales. No fue Abraham el que pasó, fue Dios.
comprometiéndose, ¿verdad?, a sí mismo a que él iba a cumplir con las palabras que estaba diciendo. Ahora, vean esto. Dios jura por sí mismo. ¿Cuándo juramos, hermanos? Para confirmar que algo es verdad. Cuando queremos que no haya ninguna duda de que lo que estamos diciendo es verdad. Ahora piensen en esto. ¿Qué necesidad habría de que Dios, que siempre dice la verdad, haga un juramento? No hay ninguna necesidad. Dios lo hace, hermanos, para asegurarnos, para que tengamos consuelo. Lo hace absolutamente por nuestra seguridad. Ese es el argumento aquí. El juramento es para producir consuelo y seguridad. Dios pone su nombre de por medio para cumplir este juramento. Entonces, además de la elección, además de los méritos de Cristo, tenemos también un juramento, una palabra revelada de parte de Dios. En cuarto lugar, hermanos, tenemos además, la confesión nos dice, la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos. Vimos la mención del Padre, vimos la mención del Hijo, tenemos ahora la mención del Espíritu Santo. Aquí se acentúa la morada del Espíritu y su obra en nosotros. Ese es el punto cuando se nos habla de la simiente. El Espíritu implanta en nosotros un principio de vida que no puede ser destruido por nada. Y la confesión nos remite a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9. El apóstol dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En su momento, cuando vimos este pasaje en mi exposición de Primera de Juan, yo les dije que creo que este verbo pecar, ¿verdad?, en presente, tiene la fuerza de un presente continuo, o no puede practicar el pecado, o permanecer practicando el pecado. Pero Juan nos dice que la simiente de Dios permanece en él, y esto parece ser una referencia al Espíritu Santo, y más particularmente a la obra que el Espíritu hace en nosotros. La Escritura tiene varias maneras de hablar de esto, como las arras de nuestra herencia, el sello del Espíritu, la unción también lo menciona así, Primera de Juan, o aquí la simiente de Dios. Hermanos, una obra particular del Espíritu con la que Él nos separa por medio de un nuevo nacimiento para marcarnos como hijos de Dios. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos un juramento de por medio, tenemos al Espíritu morando en nosotros y una morada tal que no puede retirarse. Tenemos en quinto lugar, además, por si fuera poco, ¿verdad?, la naturaleza del pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? El nuevo pacto, el pacto que Cristo ha hecho con su iglesia. Y se nos remite allí al profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32, 40. Que por cierto, hermanos, que el libro de Jeremías, las palabras de consuelo que tiene están en el capítulo 30 al capítulo 33. Todo lo demás es advertencia, es juicio, es amonestación. Pero en esta sección en la que encontramos las promesas de Dios, se nos habla del nuevo pacto, y Jeremías 32, 40 nos dice de esta manera: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. A diferencia del pacto de gracia, el primer pacto que Dios hizo, el pacto que encontramos en el Antiguo Testamento, el antiguo pacto,
era un pacto temporal. Aquí se nos habla de un pacto eterno. El primer pacto era un pacto condicional. Israel no lo cumplió. ¿Qué hizo Dios? Les dio una carta de divorcio, ¿verdad? El Señor dice, aunque Él había sido como un marido para ellos, ellos lo despreciaron. Pero este pacto, hermanos, el pacto de gracia, es un pacto eterno y es un pacto en el que Dios se compromete de manera incondicional a que nosotros no nos apartemos de Él. Y una de las maneras en que Dios logra eso es poniendo su temor en nuestros corazones. En el antiguo pacto muchas personas podían tener cierto temor de Dios, pero en el caso de muchos era solo un temor externo. Veían los truenos, vieron el monte Sinaí humeando, escucharon la voz y sintieron temor, pero no era una realidad en sus corazones que fuera duradera. En el nuevo pacto, hermanos, esto sí es una realidad que perdura, un temor del que Dios asegura que nosotros tengamos. Es un pacto incondicional. ¿Cuál es el resultado de este fundamento entonces? Si juntamos esos 5 elementos, la inmutabilidad del decreto de elección, la base de la eficacia de los méritos, la intercesión de Jesucristo, la unión con Él, el juramento de Dios, la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos y la naturaleza del pacto de gracia. ¿Cuál es el resultado de ese fundamento? Este es el tercer punto. De todo lo cual, nos dice la confesión, surgen también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. ¿Qué es infalibilidad, hermanos? Que no puede fallar, que no va a fracasar. ¿Qué es entonces lo que produce toda esta revelación y teología? Esto es clave y en esto se va a basar también el próximo capítulo. Produce la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. No es una conjetura, nos va a recordar el capítulo 18. Es una certeza y es una certeza infalible. Y alguien podría decir, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Déjame te explico estas 5 cosas. Mira, primero puedo hablarte de la inmutabilidad del decreto de elección. El amor de Dios no cambia. Él ha querido escoger a los suyos. ¿Cuál es la evidencia de que los ha escogido? Que ellos creen en el Evangelio. Ahora déjame te hablo de los méritos que Cristo tiene, de la eficacia de esos méritos, que no solamente aseguran mi justificación, sino mi vida con Él, en unión con Él. Déjame te hablo del juramento de Dios. ¿Podrá Dios arrepentirse de su juramento? No. Déjame te hablo de la morada de su Espíritu. Y déjame te digo además de la naturaleza del pacto de gracia. Hermanos, otra vez, no depende de nuestro propio libre albedrío. Depende de la obra de Dios. Terminemos entonces con algunas aplicaciones aquí. En primer lugar, reconozcamos, hermanos, la perseverancia no puede depender de nuestro propio libre albedrío. Hay cristianos que piensan de esta manera, pero fíjense bien, el fundamento no se puede cambiar. No importa lo que uno piense. Hermanos, un arminiano que haya creído en el Evangelio, por más que niegue estas cosas que estamos diciendo, el fundamento infalible de esta perseverancia, va a ser tan infaliblemente salvo como nosotros. Aunque está equivocado en ese momento, no se ha dado cuenta de la inconsistencia que está manteniendo en su mente. Pero el fundamento depende de esa obra de Dios. Ahora, hay cristianos reformados que son inconsistentes en su doctrina y tienen muchas dudas al pensar en la perseverancia, porque no han comprendido bien cuál es el fundamento teológico del que hablamos que produce un resultado glorioso. Existe a menudo, hermanos, una desconexión entre nuestra doctrina y nuestro entendimiento, o nuestro entendimiento con nuestra práctica. La confesión nos ayuda a evitar esto. Y lo primero que hace, ¿verdad?, para establecer ese fundamento es decirnos que no puede depender de nuestro propio libre albedrío. En segundo lugar, hermanos, inspeccionemos. ¿Qué inspeccionamos aquí? El fundamento de la perseverancia es Dios y no el hombre. Déjenme decirlo de esta manera. Cuando se produce un terremoto,
los ingenieros y los arquitectos inspeccionan los cimientos, los fundamentos de un edificio para asegurarse de que todo está bien. Los fundamentos humanos pueden fallar, pero lo que estamos diciendo aquí es que el fundamento divino no puede fallar. No hay fracaso. Por lo tanto, hermanos, siempre que inspeccionemos el mismo fundamento, vamos a tener el mismo resultado. Vamos a terminar diciendo, Dios nos ofrece certeza, y una certeza que es infalible de nuestra perseverancia. Cuantas veces inspecciones este fundamento, va a haber el mismo resultado, porque esto no puede cambiar. Es el fundamento que Dios ha puesto y no el hombre. Por último, hermanos, adoremos. Esta doctrina nos conduce a adorar a Dios porque nos muestra que Él es tan misericordioso como para asegurarse, por su gracia y propósito, no solo de nuestra regeneración, sino también de nuestra perseverancia. Imagínense qué incongruente sería que Dios envíe a su Hijo Jesucristo, que Dios se preocupe tanto, ¿verdad?, por rescatar a una humanidad caída y que después de haber regenerado a una persona, de haberle dado nueva vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados, lo deje después perderse, lo deje después perecer. Sería algo incongruente con todo lo que Dios nos muestra, su propósito en el Evangelio, en su amor. Y con esa confianza, hermanos, con esa seguridad, podemos tener una adoración con mayor gratitud, con mayor gozo. Amén. Vamos.